Unidad 5. Lo intermedio, síntesis entre lo cotidiano y lo simbólico. En esta unidad llegamos al corazón del concepto de lo intermedio, que nos abrirá paso a entender el término acuñado como espacios intermedios. Para ello veremos las definiciones de lo cotidiano, ámbito en el que se desarrollan los actos de nuestras interpretaciones de roles diarios, y lo simbólico, que pertenece al mundo de la ficción y corresponde a la interpretación entendida como formato artístico. Entre ambos, o tal como reza el título de esta unidad, en una síntesis de los dos, se forma la idea de lo intersticial, de lo intermedio, que comprende aquellas situaciones que dan paso a todo un mundo que gira en torno al eje de la representación en el marco de la cotidianidad. Es a través de estos juegos de espejos que se generan las sinergias necesarias en determinados espacios para que sucedan cosas. Estos serán los lugares que propician la relación, el encuentro y la vivencia de la experiencia artística en la nueva cultura. La vida cotidiana es cualquier cosa menos un terreno neutro, y hablando de lo cotidiano como aquello en que vive el ciudadano, el actor protagonista, en la ciudad, entendida como espacio escénico, así se convierte en un intermediario, en un contexto que permite establecer relaciones y en el que situarnos. Lo cotidiano no es aquello que pasa, sino es aquello que nos pasa, como decía Lorca en El público. Nos habla de aquello que uno va a ver al teatro, no lo que pasa, sino lo que nos pasa. De esta manera, lo que vivimos en nuestro día a día podemos verlo encima del escenario. Claro que esta premisa será diferente según el rango en el que nos movamos. Hablamos de que la cotidianidad es un concepto cambiante dependiendo de nuestra razón social, de nuestras circunstancias personales y del momento vital en el que nos encontremos. Lo cotidiano es lo que llevamos puesto, es nuestra manera de movernos, es aquello que comemos, y está caracterizado por un patrón temporal cuya frecuencia es diaria. Esta periodicidad puede convertirse en algo rutinario, puede imbricarse en las relaciones sociales que establecemos. Es decir, cuando hablamos de lo cotidiano nos referimos a este espacio temporal, que es la única cosa que puede definir lo cotidiano para todo el mundo, pero sabiendo siempre que esta cotidianidad es vivida de manera muy diferente dependiendo de muchos patrones. Lo cotidiano se va a contraponer al término de lo excepcional, lo único, lo original, cuya característica principal es también una variable de frecuencia de la acción a realizar en un valor temporal. Pasemos ahora a conocer dos tipos importantes de conceptos que utiliza Certeau. Estos conceptos son el concepto de táctica y estrategia como rasgos del consumo cultural actual. Certeau nos dice: llamo estrategia al cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de circunscribirse como un lugar propio y luego servir de base a un manejo de sus relaciones con la exterioridad distinta. La racionalidad política, económica y científica se construye de acuerdo a este modelo estratégico. Por el contrario, llamo táctica a un cálculo que no puede contar con un lugar propio ni por tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más lugares que el del otro. Certeau nos declara que las prácticas cotidianas como leer, cocinar o comprar tienen un carácter táctico. Inevitablemente, como decíamos a propósito del ciudadano, el hombre está siempre en relación. En este sentido, como abordamos la táctica en lo cotidiano. En cuanto a otro de los términos fundamentales, lo simbólico, echemos una mirada al teatro, ya que este arte escénico se basa en una estructura de códigos que están compuestos por signos, señales y símbolos, y estos pueden encontrarse en diferentes lugares. En primer lugar, en el cuerpo, el del actor que representa, que interpreta. También pueden encontrarse en los objetos, como puede ser el atrezzo presente en el escenario, así como el propio espacio escénico. De esta forma puede verse que el símbolo tiñe todo lo relacionado con la representación teatral. En este sentido, nos referimos
a qué hay del teatro en la vida cotidiana. Es decir, nosotros también en nuestra cotidianidad utilizamos estas estructuras de códigos que están compuestas por signos, señales y símbolos. Podemos establecer una diferencia en la generación de estos símbolos, pero una similitud en la presentación y disposición en todo lo que rodea a la propia pieza teatral. Es decir, en el teatro, una puerta puede ser concebida como un sentido utilitario para la entrada y salida de los personajes, pero también puede utilizarse como un símbolo que representa, por ejemplo, las ansias de libertad de uno de los personajes. Este empleo de lo simbólico, trasladándolo a la vida cotidiana, en muchos casos se encuentra mucho más diluida, pero aún así sigue estando presente. Lo vemos, por ejemplo, en ámbitos como el de la señalética, en el que el símbolo y el signo adquieren un valor central a la hora de establecer convenciones y organizarnos en nuestras sociedades. Así ocurría en la corriente, en el teatro simbólico, que transcurre a finales del siglo XIX y busca elevar el símbolo a un código que se represente como si fuese la realidad. Este como si fuese, que en el teatro, cuando hablamos de veracidad, cuando hablamos de verdad, se nos presenta el como si, que en la vida cotidiana no existe más allá del hay que, ¿no? Entre el como si y el hay que, esto es. Se quiere vestir una idea con una forma sensible. En este teatro simbólico del que hablábamos a finales del XIX podemos encontrar autores destacados como Ibsen o Strindberg. Podemos definir el teatro como si fuese un ritual en la que cuando el público entra en este edificio va a entrar en un recinto y un espacio sagrado en el que por convención hay un patio de butacas enfrentado a un escenario, hay un público que por respeto a un trabajo realizado por los intérpretes va a guardar silencio y estará atento en toda la duración de la representación, y hay un elenco que defiende la visión de un texto que ha dado un director, creando un sistema que permite establecer este acto de comunicación. En cuanto a esta construcción espacial, veremos también que las manifestaciones culturales contemporáneas se va a diluir la línea que divide esta platea de la escena, generando también momentos de participación activa en las que el público no se sitúa necesariamente en un patio de butacas enfrentado a una escena, sino que puede situarse en la propia escena o ser él el propio intérprete del hecho cultural. Al público se le ofrece en cada representación un trocito de este espacio sagrado gracias al actor, que no es visto como un intérprete, sino más cercano a la figura del chamán que establece este ritual. Hay una búsqueda ya desde el propio texto escrito de lo extra cotidiano, es decir, de un uso de los elementos escénicos fuera de sus usos cotidianos. Se otorgan símbolos a todo aquello que se va a encontrar en escena, es decir, en el teatro y en el cine y en otras artes que tienen que ver con la representación. No existe nada casual, ya que todos aquellos elementos que se encuentran en escena van a ser utilizados y van a tener una posterior aplicación en aquello que el director nos quiere contar a través de los personajes interpretados por los actores. Todos estos factores pueden ser variables, pero el esquema básico de representación va a ser siempre el mismo, y es un hombre frente a otro comunicándose, común a todos y cada uno de estos tipos de representación. Los símbolos de la posmodernidad se van a relacionar con estas características del momento presente, del momento posmoderno. En primer lugar, la crisis de la posmodernidad será la crisis de la modernidad la que nos lleve a este segundo escenario de la posmodernidad, de una sociedad que estaba basada en un discurso racional. Sin embargo, pasamos a una sociedad que tiene un cierto matiz hedonista, que busca la satisfacción inmediata. Por otro lado, esta posmodernidad tiene también un carácter efímero y se va a manifestar a través del consumo, que va a ser un configurador de la identidad. Es decir, en unos momentos pasados de la modernidad hemos hablado siempre de los seres humanos, de los hombres, como
ideas, ¿no?, como un carácter ideológico. En este momento hablamos que somos consumidores y este es un configurador de nuestra identidad como ciudadanos. Parejo al desarrollo de los medios de comunicación, el avance tecnológico y el uso masivo de Internet, nos encontramos con una crisis de las instituciones modernas. Por último, también hay una nueva forma de entender y vivir los espacios y los tiempos debido a estas características que han configurado la actualidad. Los símbolos en esta sociedad se sitúan en lo visual, en las imágenes, y como defendíamos, se encuentran en lo que experimentamos. Hemos cambiado los discursos lógicos y textuales por eslóganes o palabras que generan impacto, y esto unido a la necesidad de consumo, que es el constructor de nuestra identidad. La publicidad juega un papel importantísimo en una semiótica que se hace de objetos que no solo cumplen una funcionalidad concreta, sino que además expresan un estilo de vida y nos expresan a nosotros. En otro momento hablábamos de una representación basada en la ideología o en determinadas tendencias políticas, y hoy hemos cambiado esto por la posesión y por un estilo de vida unido a lo saludable. Estas necesidades entroncan con la era de la información y de la exhibición en las comunicaciones. Llegamos al concepto de lo intermedio, que es el eje fundamental de este curso. Cuando hablamos de lo intermedio nos vamos a referir siempre a aquello que apunta a estos rasgos de posmodernidad con los formatos híbridos. Vivimos un momento en el que lo intersticial adquiere un papel relevante, al igual que en la época de las vanguardias supone una revolución dentro del mundo del arte, ofreciendo una nueva mirada del mundo, buscando la provocación y el cambio de lo establecido. Hoy nos encontramos con este énfasis en lo procesual. La cultura se manifiesta con un interés puesto en el proceso de creación más que en los resultados en sí o en los propios objetos culturales. Pero, ¿en qué consiste exactamente este nuevo espacio? Bien, hablamos de un lugar en este entre en el que se sitúa a mitad de camino de ser una cosa y otra y se extiende a todos los ámbitos de la vida, desde la identidad fragmentada y con sus múltiples aristas que dan cuenta de las diferentes facetas que vive el individuo posmoderno, hasta lo interdisciplinar, los proyectos que se llevan a cabo en conjunto. Este giro hacia lo colectivo es un sello de nuestra experiencia cultural actual. Ahora nos adentramos en la idea de habitar el espacio con dos conceptos de cuerpo y tiempo. Esta idea de habitar es fundamental para comprender cómo vivimos los espacios en la contemporaneidad y también para entender la relación que posee este término con lo cotidiano. Veamos a continuación la explicación que nos da sobre habitus Bourdieu, que define muy bien este tipo de relaciones, cómo se expresan en la contemporaneidad. El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, que integran todas las experiencias pasadas y funcionan en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él atribuye a producir. El contexto, entendido como Bourdieu nos ofrece en esta definición del habitus, nos hace proponer un juego, una implicación de nuestro cuerpo, es decir, en las prácticas cotidianas no son sino en el cuerpo, mediadas por él y vividas en él, es decir, es la frontera que nos separa y la que nos permite acercarnos al mundo exterior. Como bibliografía de esta unidad hablamos del elogio de lo cotidiano de Todorov, Certeau con la invención de lo cotidiano, donde podemos encontrar estas definiciones de táctica y estrategia. Mary Douglas nos habla sobre símbolos naturales, las concepciones del signo a lo largo de la historia de Fabry, el análisis de la semiótica teatral de Sito Alba
y la teoría teatral de la Escuela de Praga, de la fenomenología a la semiótica performativa